Nexus Point no era el tipo de lugar que la gente decente visitaba por gusto. Construida con restos de naves espaciales y una ingeniería cuestionable, la estación mercenaria flotaba en los confines del espacio civilizado como un tumor metálico, atrayendo a una clientela que prefería sus negocios lejos del control gubernamental. Marcus Cain se abrió paso entre la multitud del pasillo principal, ignorando las miradas suspicaces de seres cuyas especies no podía identificar y cuyas intenciones, sin duda, prefería no conocer. 5 años de trabajo como guardia de seguridad independiente le habían enseñado a leer las sutiles señales de problemas potenciales. La forma en que las conversaciones se interrumpían al paso de ciertas personas. La posición de las manos cerca de armas ocultas. La cautelosa distancia que mantenían con aquellos cuya reputación los precedía. Hoy, la estación vibraba con más tensión de lo habitual, como si todos esperaran que algo saliera mal. Cain llamó a una voz ronca desde detrás de una de las salas de juego. «Llegas tarde». Marcus se giró hacia Greg Bortak, un comerciante seloniano de antebrazos prominentes cuyos negocios legítimos eran superados en número, aproximadamente en una proporción de 3-1, por sus negocios ilegítimos. Los rasgos infantiles del alienígena esbozaron lo que podría haber sido una sonrisa, aunque con los sonianos era difícil distinguir entre la amabilidad y la anticipación depredadora. «Hay mucho tráfico en el puesto de control de Kepler», respondió Marcus, acomodándose en el estrecho asiento de la cabina. Al parecer, la Armada Colonial ha decidido tomar medidas enérgicas contra el transporte de carga sin licencia. ¿Transporte de carga sin licencia?, repitió Grex con lo que sonó a diversión. ¿A eso le llaman contrabando ahora? Prefiero la logística alternativa, dijo Marcus, aceptando la tableta que contenía su autorización de pago. Mi trabajo era proteger tu convoy de los piratas, no explicar el manifiesto de carga a los funcionarios de aduanas. Y hiciste un trabajo excelente, dijo Gre, transfiriendo los créditos con la rapidez de quien prefiere no dejar rastro electrónico. 3 tripulaciones piratas inutilizadas, 0 pérdidas de carga, y mis clientes nunca tuvieron que preocuparse por nada más peligroso que el mareo. Marcus revisó el monto del pago, notando que Gre había incluido la bonificación habitual por trabajos completados sin daños colaterales excesivos. Un placer hacer negocios contigo, de todos modos. La próxima vez, tal vez avísame si transportas algo que brille en la oscuridad y ponga nerviosos a los contadores Geiger. ¿Dónde estaría la gracia en eso?, preguntó Gre, con sus múltiples ojos brillando con humor de comerciante. Además, manejaste la sorpresa con bastante profesionalismo. La paranoia profesional es la razón por la que sigo vivo, dijo Marcus, poniéndose de pie y ajustándose la chaqueta para ocultar las diversas armas y el equipo defensivo que lo delataban como alguien acostumbrado a la violencia. Hablando de sobrevivir, ¿alguna novedad sobre la situación de la CIA? El semblante de Grex pasó de jovial a preocupado, su timidez los platos crujían, denotando nerviosismo. Las malas noticias corren como la pólvora en lugares como este. 3 mundos más en el borde exterior. Todas colonias desoladas. El mismo patrón que las demás. Poblaciones enteras desapareciendo de la noche a la mañana. Sin señales de socorro. Sin restos. Solo espacio vacío donde antes había mundos habitados. ¿Alguna teoría? Muchas teorías. Ninguna buena, dijo Gre, bajando la voz. A pesar de las medidas de privacidad del refugio, los supervivientes de los primeros ataques siguen hablando de entidades oscuras que devoran la luz y que consumen la materia misma. La mayoría de los seres racionales asumen que son alucinaciones inducidas por el trauma. Y los irracionales piensan que es el fin del mundo, respondió Grex con gravedad. Los Sith han estado enviando guerreros peregrinos a todas las estaciones y puestos comerciales importantes, buscando algo o alguien que pueda ayudarlos a combatir lo que sea que esté destruyendo a su gente. Marcus sintió un extraño hormigueo en el omóplato, donde el tejido cicatricial formaba 3 líneas paralelas que nunca habían sanado del todo bien, a pesar del mejor tratamiento médico disponible. La marca era un recuerdo de la batalla de Kepler.
La estación, donde había sido el único superviviente de una masacre que debería haber acabado con todos los presentes. Durante 5 años había dicho que se trataba de daños por metralla, pero la verdad era mucho más extraña e infinitamente más compleja. Peregrinos guerreros, repetía, están causando problemas. Depende de lo que consideres problemas, dijo Gre. No empiezan peleas, pero se quedan mirando a la gente como si buscaran algo en concreto. Pone nerviosos a los clientes cuando fanáticos armados empiezan a hacer inspecciones visuales. Marcus iba a responder cuando estalló un alboroto en la cantina principal de la estación. Los gritos, el estruendo de los muebles al romperse y el característico zumbido de las armas de energía al activarse indicaban que la noche de alguien había empeorado. Parece que es mi señal para irme, dijo Marcus. Pero la curiosidad y sus viejos instintos militares le hicieron dirigirse hacia el tumulto en lugar de alejarse. La cantina era un caos controlado, con varias especies de dudosa reputación consumiendo sustancias que iban desde ligeramente embriagadoras hasta potencialmente letales. En el centro de la sala, un comerciante paxeriano estaba acorralado contra la barra por 3 mercenarios Krogar fuertemente armados, cuyo lenguaje corporal sugería que les interesaba más el entretenimiento que el robo en sí. Por favor, decía el traidor con acento estándar, ya he pagado las tasas de protección a la estación. Debe haber algún malentendido. Ningún malentendido, pajarito, gruñó el Krogar al mando, un humanoide enorme cuyo rostro, cubierto de colmillos, estaba decorado con cicatrices rituales que anunciaban su disposición a la violencia. ¿Crees que pagar a la estación significa que no nos pagas a nosotros? Eso es. Un insulto a nuestra reputación profesional. Marcus evaluó la situación con el tipo de análisis táctico rápido que le había mantenido con vida en docenas de encuentros similares. 3 Krogar, armados con armas de energía y cuchillas de combate cuerpo a cuerpo, frente a un traidor paxeriano desarmado. La multitud circundante ignoraba cuidadosamente la confrontación con una estudiada indiferencia que indicaba que esperaban sangre, pero no querían involucrarse. Podía marcharse. Debía marcharse. Su contrato con Grex estaba cumplido. Sus créditos estaban en el banco. Y meterse en los asuntos de la estación era una buena forma de acabar enemistado con gente que prefería resolver sus conflictos con explosivos. En vez de eso, Marcus se abrió paso entre la multitud y le tocó el hombro al Krogar que iba al frente. Disculpe, dijo cortésmente, pero creo que está en mi asiento. El Krogar se giró. Su rostro lleno de colmillos se contrajo en una expresión de molesta confusión. ¿Tu asiento, humano? No veo tu nombre. Debe ser la iluminación, respondió Marcus, interponiéndose entre el Krogar y el traidor con una naturalidad que sugería que estaba acostumbrado a ser amenazado por seres que le doblaban el tamaño. ¿Por qué no hablamos de esto afuera? ¿Por qué no hablamos de esto aquí mismo? Preguntó el Krogar, llevando la mano hacia su arma. Porque, dijo una voz como música tocada en instrumentos de cristal, 3 contra 1 no es precisamente una ventaja deportiva. Marcus se giró hacia quien hablaba y sintió que su mundo se tambaleaba. En la entrada de la cantina se encontraba una mujer cuya presencia parecía electrificar el ambiente. Era alta, incluso para los estándares humanos, con una piel azul acero que parecía brillar con luz propia y cabello plateado que se movía como mercurio líquido. Su armadura de batalla carmesí era una obra de arte, placas ajustadas que lograban ser a la vez funcionales y elegantes, decoradas con símbolos que dolían al mirarlas directamente. Era inconfundiblemente Citeri, una de las guerreras peregrinas que Gres había mencionado. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus, él vio algo en sus profundidades doradas que hizo que su cicatriz comenzara a hormiguear con un calor incómodo. Esto no te incumbe, dijo Ciri, el líder Krogar, aunque su voz denotaba mucha menos seguridad que momentos antes. Tienes toda la razón, respondió la mujer, avanzando con la fluidez de alguien entrenado en la violencia desde la infancia. Mi preocupación es el humano. Señaló a Marcus, y él instintivamente se giró ligeramente, permitiéndole ver claramente su perfil.
Cuando su mirada se posó en su hombro, donde el contorno de la cicatriz se transparentaba a través de la tela de su chaqueta, su expresión segura se desvaneció por completo. Sus ojos dorados se abrieron desmesuradamente, su mano voló hacia su arma y luego retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «Esa cicatriz», susurró, con la voz melodiosa quebrada por la conmoción. «Es de la profecía. Tú. No puede ser real». Marcus sintió todas las miradas de la cantina volverse hacia él, y su cicatriz comenzó a brillar con una tenue luminiscencia nacarada, la misma que la había marcado desde el día en que casi muere en la estación Kepler. A su alrededor, la multitud empezó a murmurar en idiomas que no reconocía. Pero el tono era universal. Estaban presenciando algo de lo que se hablaría durante años. «Señora», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente sensación de que su vida acababa de dar otro giro imposible. «Creo que me confunde con otra persona». «No», susurró la guerrera Siti, con la mirada fija en su hombro, donde la luz de la cicatriz se hacía visible incluso a través de la ropa. «No hay confusión, es la marca del guardián, la cicatriz de 3 líneas, la señal de que la profecía es real». Se arrodilló en medio de la cantina, su armadura carmesí tintineando suavemente contra el pavimento, y pronunció palabras en su idioma que sonaban como plegarias y promesas a la vez. Marcus miró a su alrededor. La cantina silenciosa, los mercenarios Krogar que retrocedían con evidente temor, la multitud de criminales y contrabandistas curtidos que lo miraban como si de repente le hubieran salido alas, y la guerrera Siti que, al parecer, se arrodillaba ante la cicatriz de su hombro. «Bueno», dijo sin dirigirse a nadie en particular, «esto es nuevo». El nivel de mantenimiento de Nexus Point era considerablemente más silencioso que el de la cantina, aunque el zumbido persistente de los sistemas de reciclaje y los generadores de gravedad artificial creaba un ruido blanco de fondo que permitía una conversación privada. Marcus estaba sentado frente a la guerrera Siti, que se había presentado como Sarbeck Sig, en una mesa improvisada construida con contenedores de carga, intentando asimilar información que desafiaba todo lo que creía saber sobre su propia existencia. «A ver si entiendo», dijo, frotándose distraídamente el hombro donde la cicatriz seguía emitiendo su tenue brillo nacarado. «Según las antiguas profecías de tu pueblo, soy una especie de guardián elegido que se supone que debe salvar la galaxia de los destructores cósmicos. Los textos son más poéticos que eso», respondió Sara, con una voz melodiosa que denotaba una mezcla de asombro y terror. «Pero sí, básicamente cierto. Y me reconoces por esta cicatriz», continuó Marcus, quitándose la chaqueta para revelar las 3 líneas paralelas que le cruzaban el omóplato, que según tú coinciden exactamente con un símbolo profético conservado en tus textos religiosos durante más de 1000 años. Sara asintió, con sus ojos dorados fijos en la marca con la intensidad reservada a los objetos religiosos. «La cicatriz de 3 líneas, propia del guardián que se interpondrá entre los mundos y la oscuridad devoradora. Las profecías dicen que aparecerá cuando el equilibrio cósmico se vea amenazado por entidades que consumen la existencia misma». «Cierto», dijo Marcus, intentando introducir algo de racionalidad en una conversación que la había abandonado hacía rato. «Y como saben tus antiguas profecías de una cicatriz que me hice hace 5 años en una batalla que no involucró a ningún ser cósmico y, desde luego, ¿ninguna profecía cósmica?». La expresión de Sara se transformó en una mezcla de vergüenza y frustración. «Ahí es donde las profecías se vuelven menos específicas. Hablan de que el guardián fue marcado por seres de luz pura en el momento en que la oscuridad tocó por primera vez el mundo de la carne, pero no dan detalles sobre el momento ni el lugar». Marcus sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de mantenimiento. «Seres de luz pura. Los has visto», dijo Sara, leyendo su expresión con una precisión que sugería que era muy observadora o tenía cierta capacidad psíquica durante la batalla en la que recibiste la cicatriz. «¿Te hablaron?» «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó Marcus, aunque ya sabía que la respuesta sería otra tontería profética que no quería creer, pero que tampoco podía descartar del todo.
Porque la cicatriz brilla con más intensidad mientras hablamos de ella, señaló Sara, señalando su hombro donde las 3 líneas palpitaban con mayor luminosidad. Y porque las profecías describen al guardián como alguien que ha oído la voz de los defensores eternos, pero elige olvidar sus palabras hasta que la oscuridad le obliga a recordarlas. Marcus la miró fijamente, sintiendo como los recuerdos que había reprimido durante 5 años comenzaban a aflorar con una claridad incómoda. La batalla de la estación Kepler, cuando toda su unidad fue arrasada por una fuerza enemiga que no debería haber dejado supervivientes. El momento en que seres de energía aparecieron en medio de la carnicería, hablando con voces cristalinas sobre guardianes, equilibrio cósmico y responsabilidades que él no estaba preparado para aceptar. Les dije que no me interesaba, dijo en voz baja. Cuando me ofrecieron convertirme en una especie de campeón cósmico, les dije, solo quería irme a casa y olvidar que todo aquello había sucedido. Y respetaron mi decisión, dijo Sara, con una voz que se suavizaba, sugiriendo que comprendía el peso de un destino no deseado. Las profecías hablan de la sagrada voluntad de los guardianes, de que la marca permanecería latente hasta ser aceptada libremente. Aceptada libremente. Marcus rió, pero su risa carecía de humor. Señora, he cargado con esta cicatriz durante 5 años sin haber tenido opción. No acepté nada. Aceptaste la marca para salvar a tus camaradas, dijo Sara en voz baja. Las profecías dicen que el guardián llevará la cicatriz voluntariamente para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Marcus sintió otro desagradable recuerdo. Los seres de energía le ofrecían una elección mientras su unidad agonizaba a su alrededor. Aceptar la marca y obtener el poder de salvar a sus soldados, o permanecer inmutable y ver morir a todos. Tomó la decisión en un instante, pensando solo en llevar a su gente a casa con vida. De todos modos, murieron todos, dijo, con la voz apagada por el dolor. Todos y cada uno de ellos. Menudo guardián resulté ser. Las profecías no prometen que el guardián salvará a todos, replicó Sara con dulzura. Prometen que el guardián nunca dejará de intentarlo. Un gran premio de consolación cósmico. Marcus se volvió a poner la chaqueta, ocultando la cicatriz, pero no su brillo persistente. ¿Y ahora qué? ¿Me dan una capa y un discurso dramático sobre la responsabilidad? Ahora, dijo Sara, cambiando su expresión de reverente a sombríamente práctica. Aprenderás por qué existen las profecías, por qué mi gente te ha estado buscando por toda la galaxia. Activó un proyector holográfico portátil, llenando el espacio entre ellos con mapas estelares tridimensionales que mostraban vastas secciones de los territorios del borde exterior marcadas en un ominoso rojo. Los devoradores del vacío, dijo simplemente, entidades que consumen materia, energía y la vida misma, sin dejar nada más que espacio vacío. Han destruido 17 mundos en los últimos 6 meses, incluyendo 3 colonias City. Marcus estudió los datos proyectados. Su entrenamiento militar analizaba automáticamente los patrones de destrucción. Los ataques parecen aleatorios, pero no lo son. Hay una progresión, un enfoque sistemático en la selección de objetivos. Se están moviendo hacia los mundos centrales, confirmó Sara. Cada ataque los acerca más a los principales centros de población. Nuestros estrategas estiman que, a su ritmo actual de expansión, llegarán a la Tierra en 2 años. ¿Y crees que puedo detenerlos porque tengo una cicatriz brillante y unos seres de energía me dijeron una vez que era especial? Creo que puedes detenerlos porque las profecías han sido exactas en todo lo demás hasta ahora, dijo Sara, con sus ojos dorados reflejando la luz de las pantallas holográficas, incluyendo el hecho de que te encontrarían en una estación sin ley protegiendo a inocentes de aquellos que se aprovechan de los débiles. Eso fue solo el comienzo, empezó Marcus, y se detuvo. Me has estado observando, no observando, buscando, siguiendo rumores de humanos que sobrevivieron a situaciones imposibles, que parecían tener más suerte de la que el azar permitía, que portaban marcas que desafiaban toda explicación médica. Sara señaló su cicatriz oculta. Ha habido otros,
pero ninguno con la señal del guardián. Otros, impostores, almas esperanzadas que portaban cicatrices y afirmaban tener un propósito divino, o charlatanes que se pintaban marcas en la piel y se proclamaban salvadores. Su voz denotaba una profunda decepción, sugiriendo que llevaba mucho tiempo buscando. Ninguno de ellos lograba que los antiguos artefactos respondieran. Ninguno emanaba la luz que la oscuridad temía. ¿Y crees que yo sí puedo? Creo que Sara dijo. Desactivar la pantalla holográfica. Encontrarte aquí hoy, protegiendo a una desconocida de depredadores mientras mi pueblo se enfrenta a la extinción a manos de entidades que consumen mundos, es o bien la coincidencia más extraordinaria de la historia galáctica, o exactamente lo que las profecías predijeron. Marcus reflexionó sobre esto, sintiendo como su cicatriz palpitaba con calor, como si respondiera a la conversación. ¿Y si te equivocas? ¿Y si solo soy un tipo con una cicatriz inusual y tendencia a meterme en los problemas ajenos? Entonces mi gente muere, dijo Saracón. Sencillez. Y, con el tiempo, también todos los demás en la galaxia. Sin presión, Marcus, dijo, llamándolo por su nombre por primera vez. He pasado 10 años como mercenario, luchando por créditos y reputación porque no podía soportar el peso de creer en profecías que quizá no fueran más que antiguas ilusiones. Abandoné mi planeta natal porque la idea de esperar a un salvador que tal vez nunca llegara me estaba consumiendo. Y ahora estoy frente a un humano cuya cicatriz coincide con descripciones escritas un milenio antes de que los humanos siquiera lograran viajar por el espacio, cuya presencia hace que antiguos artefactos reaccionen, cuya mera existencia valida todo lo que mi gente ha creído sobre el equilibrio cósmico y los guardianes cósmicos. Se inclinó hacia adelante, con una expresión desesperada. Te pido que vengas conmigo a Sid Prime para que nuestros eruditos examinen la marca y la comparen con nuestras profecías más antiguas, para descubrir si eres realmente lo que hemos estado esperando. Y si digo que no, respeto tu decisión y sigo buscando, dijo Sara, aunque su voz denotaba la certeza de que no había tiempo para más búsquedas. Las profecías hablan de la santidad del libre albedrío. No puedo obligar al guardián, solo pedirle ayuda. Marcus observó el nivel de mantenimiento, el entorno industrial donde había tenido la conversación más importante de su vida con un guerrero de una antigua civilización alienígena que creía ser la clave para salvar la galaxia. 6 horas antes, su mayor preocupación era cobrar por un trabajo de seguridad rutinario. Ahora, al parecer, lo estaban reclutando para la tutela cósmica, un pueblo al borde de la extinción. Sara, dijo finalmente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿De verdad crees en las profecías o solo esperas que sean ciertas porque la alternativa es demasiado terrible para contemplarla? Sus ojos dorados se encontraron con los de él, y en ellos vio algo muy parecido a su propia mezcla de escepticismo y esperanza desesperada. Ambas cosas, dijo ella con sinceridad. ¿Importa? Marcus sintió su cicatriz palpitar con calor, como si los seres de energía que lo habían marcado hacía 5 años intentaran recordarle las promesas que había hecho y las responsabilidades que había asumido en un momento de crisis. Pensó en los devoradores del vacío, en mundos consumidos por la oscuridad, en la posibilidad de que rechazar aquella petición descabellada pudiera condenar a miles de millones de personas a un destino peor que la muerte. Probablemente no, dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano para ayudar a Sara a levantarse. ¿Cuándo nos vamos? Las sirenas de ataque de Nexus Point tenían un tono particularmente urgente que sugería que quien las diseñó entendía que su público estaba formado principalmente por personas que ignoraban casi cualquier forma de autoridad. Marcus sintió su cicatriz arder con un calor intenso y repentino cuando la iluminación de emergencia de la estación lo inundó todo con un rojo pulsante que hacía que el indicador de mantenimiento pareciera el interior de un corazón palpitante. Esto no es un simulacro, dijo Sara, y sus instintos guerreros pasaron inmediatamente del modo de conversación al de alerta de combate. Algo falla en la red defensiva de la estación. Marcus ya se dirigía a la terminal de acceso más cercana.
Su entrenamiento militar analizaba automáticamente la emergencia. Emisiones crepitaban a través del sistema de comunicaciones de la estación. Múltiples alertas de contacto, pero las lecturas de los sensores no tenían sentido. Naves que se registraban en los detectores de masa, pero no en los escáneres de energía, moviéndose a velocidades imposibles. Devoradores del vacío, murmuró Sara, con el rostro pálido bajo su piel azul acero. Nos encontraron. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándolos en una oscuridad absoluta que duró exactamente 3 segundos antes de que la cicatriz de Marcus comenzara a brillar con una luz blanca perlada que disipaba las sombras como un sol personal a su alrededor. El sistema de emergencia de la estación luchaba por reactivarse, creando un espectáculo de luces intermitente debido a la tecnología defectuosa y los circuitos chispeantes. ¿Cómo hace eso tu cicatriz?, preguntó Sara, mirando la creciente iluminación que emanaba de su hombro. No tengo ni idea, respondió Marcus, tomando suministros de emergencia de los armarios de mantenimiento mientras su cicatriz le proporcionaba suficiente luz para trabajar. Pero supongo que tiene algo que ver con esas entidades de equilibrio cósmico que mencionaste. La estación se estremeció cuando algo enorme impactó el agujero exterior. Y a través del sistema de mantenimiento por la pequeña escotilla del nivel de mantenimiento, Marcus vislumbró algo que lo dejó perplejo. Alrededor del punto Nexus, se movían por el espacio formas que no eran naves, ni criaturas, ni estaban allí. Masas oscuras que se retorcían, devorando la luz misma y consumiendo las estrellas a su paso hasta que ciertas zonas del espacio simplemente desaparecían. Tenemos que ir a las zonas de evacuación civil, dijo Sara, revisando sus armas mientras Marcus recogía el equipo táctico de su kit de emergencia. Si los devoradores vienen por ti, arrasarán con la población de la estación para encontrarte. Si vienen por mí, ¿no sería más sensato alejarme lo más posible de los civiles?, preguntó Marcus, aunque ya la seguía hacia la salida principal del nivel de mantenimiento. Lo más inteligente sería que usaras el poder que representa Scar para combatirlos, respondió Sara. Su armadura carmesí brillaba a la luz de su marca. Pero como ninguno de los dos sabe cómo hacerlo, nos conformaremos con intentar salvar a la mayor cantidad de gente posible. Llegaron al pasillo principal de Nexus Point y se encontraron con un caos que redefinió la concepción que Marcus tenía de la palabra. Seres de docenas de especies huían en todas direcciones. Algunos hacia las cápsulas de escape, otros hacia posiciones defensivas, la mayoría hacia lo que parecía un lugar seguro, aunque la lógica indicara lo contrario. El casco de la estación se estaba deformando en algunos puntos. A través de las grietas que se abrían, Marcus pudo ver esa familiar oscuridad que se retorcía, filtrándose como una sombra líquida. No solo está atacando la estación, se dio cuenta, observando cómo la oscuridad fluía por las paredes del pasillo. La está consumiendo, convirtiendo la materia sólida en espacio vacío. Lo que significa que tenemos quizás 10 minutos antes de que no quede nada de lo que evacuar, dijo Sara, agarrando a una familia paxeriana que corría en círculos y señalándoles las cápsulas de emergencia más cercanas. A menos que tus poderes de guardián cósmico incluyan reparaciones de emergencia de naves. Marcus sintió que su cicatriz palpitaba con mayor intensidad a medida que la oscuridad del devorador del vacío se acercaba. La luz que emanaba parecía repeler la sombra consumidora, creando una burbuja protectora a su alrededor y a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca como para beneficiarse de su resplandor. Sara, mira esto, dijo, acercándose deliberadamente a uno de los oscuros tentáculos que consumían una sección de la pared. En el momento en que la luz de su cicatriz tocó la oscuridad, ésta retrocedió como un ser vivo al encontrarse con el fuego. La luz les duele, observó Sara, con sus ojos dorados abriéndose con algo parecido a la esperanza. De hecho, puedes dañar a estas cosas. Aparentemente, dijo Marcus, extendiendo la mano hacia otra zona de oscuridad consumidora y observando cómo se retiraba ante la iluminación que emanaba de su cicatriz. Aunque no tengo ni idea de cómo controlarla o hacerla más efectiva.
Entonces aprendemos rápido, respondió Sara, poniéndose a su lado e inmediatamente notando que el efecto protector se extendía para cubrirla también. Porque calculo que al menos 40 civiles quedaron atrapados en secciones de la estación que estaban siendo consumidas y eran lo único que se interponía entre ellos y la aniquilación total. Lo que siguió fue la operación de rescate más extraña de la carrera militar de Marcus. Avanzando por los pasillos derrumbados de Nexus Point con Sara a su lado, reunieron a los supervivientes usando la luz de su cicatriz para abrirles caminos seguros a través de las zonas donde los devoradores del vacío habían comenzado su proceso de consumo. La oscuridad que devoraba la materia huía de su resplandor como sombras huyen del amanecer, creando zonas seguras temporales donde los civiles podían llegar a las cápsulas de escape o a los refugios de emergencia. «Detrás de ti», gritó Sara, girando para disparar sus armas de energía a algo que Marcus no podía ver con claridad. Una masa creciente de luz que se movía como muerte líquida por el centro de la estación. Marcus se giró instintivamente, alzando la mano hacia la amenaza, y su cicatriz brilló con tal intensidad que varias personas cercanas gritaron de dolor por la repentina iluminación. El devorador del vacío, si es que eso era, emitió un sonido como si la realidad se desgarrara y se retiró tan rápido que pareció desvanecerse. «¿Cómo haces eso?», preguntó Sara, ayudándolo a recuperar el equilibrio, ya que el esfuerzo lo había mareado momentáneamente. «No lo hago», respondió Marcus, sintiendo una energía fluir a través de él que definitivamente no provenía de ninguna fuente humana. «Creo que la cicatriz lo hace automáticamente», respondiendo a las amenazas. Como un sistema defensivo, como algo diseñado específicamente para combatir a estas cosas, dijo Marcus, dándose cuenta de la verdad con una claridad incómoda. «Sora, ¿y si las profecías no tratan sobre algún elegido místico? ¿Y si tratan sobre un arma? Algo que los seres de energía crearon específicamente para combatir a los devoradores del vacío? ¿Importa?», preguntó ella, agarrándolo del brazo y tirando de él hacia otro grupo de civiles atrapados. «Ahora mismo, eres lo único que mantiene vivas a estas personas». Tenía razón. Mientras avanzaban por la estación, la cicatriz de Marcus creó una zona de seguridad que se expandía, permitiendo que continuaran los procedimientos de evacuación. Dondequiera que la luz tocaba, la oscuridad se disipaba, dando a los refugiados tiempo para llegar a las cápsulas de escape y las lanzaderas de emergencia. Pero sentía como el esfuerzo lo agotaba, como si la cicatriz le extrajera energía de una reserva interna limitada. «Sara, no creo que pueda aguantar mucho más», dijo mientras conducían al último grupo de civiles hacia las bahías de evacuación. «Sea lo que sea que alimente esto, no es ilimitado. Entonces tenemos que evacuar a todos de la estación antes de que se agote», respondió, consultando su cronómetro. «Las naves de evacuación pueden reunirse en el cruce de Kepler, pero necesitan tiempo para despejar el perímetro de defensa de la estación». «¿Y nosotros?». «Mi nave está atracada en el nivel inferior», dijo Sara, guiándolo hacia un conducto de mantenimiento que los alejaría de las rutas de evacuación principales. «Si podemos llegar antes de que la estación sea consumida por completo, podemos cubrir la retirada de las naves civiles». Descendieron a través de 3 niveles de infraestructura cada vez más dañada, con la cicatriz de Marcus como única fuente de luz fiable mientras los sistemas de energía de la estación fallaban sección por sección. A su alrededor, los sonidos del ocaso de la civilización resonaban por los pasillos. Metal crujiendo, atmósfera liberándose, y por debajo de todo, una estática cósmica que Marcus reconoció como el ruido de la materia convirtiéndose en vacío. «Allí», dijo Sara, señalando a través de una puerta parcialmente derrumbada hacia una elegante nave de aspecto depredador que parecía estar construida con los mismos materiales que su armadura. «La carmesí profecía, si podemos alcanzarla». La frase quedó truncada cuando algo indescriptible fluyó a través de la pared junto a ellos. No era oscuridad, ni sombra, sino la ausencia activa de la existencia misma, extendiéndose hacia ellos con zarcillos que deshacían todo lo que tocaban. La cicatriz de Marcus irrumpió con una luz protectora,
pero podía sentir el esfuerzo de mantener la barrera contra algo que no solo los atacaba, sino que intentaba borrarlos de la realidad por completo. «Hagas lo que hagas», dijo entre dientes, «hazlo rápido». Sara ya corría hacia su nave, confiando en que su luz la seguiría y mantendría su protección. «La nave tiene un escudo que podría contener el efecto», respondió. «Si logramos abordar antes de que el zarcillo del devorador del vacío toque el borde del aura protectora de Marcus», y sintió que algo fundamental se desgarraba en su interior. La luz de la cicatriz parpadeó como una vela en el viento cósmico, y por un momento aterrador, pensó que la protección fallaría por completo. Entonces algo más profundo se activó. No el poder de la cicatriz, sino el suyo propio. La obstinada negativa humana a permitir que la gente muriera bajo su responsabilidad. «Hoy no», gruñó, volcando toda su energía en la barrera protectora mientras Sara alcanzaba su nave e iniciaba los procedimientos de arranque de emergencia. Los motores de la profecía carmesí se encendieron con un rugido que sacudió la estación averiada, y la voz de Sara crepitó en su unidad de control. «Marcus, muévete ahora». Corrió, manteniendo el escudo de luz mientras sprintaba sobre la cubierta que desaparecía bajo sus pies, literalmente corriendo contra el vacío mientras secciones de la estación se desvanecían tras él. Sara había bajado la rampa de abordaje de la nave, y él se lanzó a través de la abertura justo cuando el hangar comenzó a plegarse sobre sí mismo. Sellada y en marcha, Sara anunció desde el asiento del piloto, sus manos moviéndose con rapidez sobre controles que parecían más instrumentos de guerra que equipos de navegación. ¿Cuántas naves civiles habían abandonado el perímetro? Marcus revisó la pantalla táctica, observando las docenas de pequeñas naves que huían de lo que una vez fue el punto Nexus y que ahora era una esfera en expansión de absoluta nada. Todas. Todos los que llegaron a las zonas de evacuación salieron de la estación. Marcus miró por la escotilla trasera de la profecía carmesí hacia el lugar donde había estado el punto Nexus. Un espacio vacío. No destruido, no explotado, simplemente desaparecido, como si nunca hubiera existido. «Consumido», dijo en voz baja. «Completamente». Sara guardó silencio un instante, con las manos firmes sobre los controles mientras los alejaba de la zona vacía. Era un importante centro poblacional. 15.000 seres vivían y trabajaban en esa estación. 15.000 seres están vivos porque tú sabías encontrar las rutas de evacuación y porque yo tenía una cicatriz muy peculiar, señaló Marcus. Sin nosotros dos, todos habrían desaparecido junto con la estación. Los devoradores del vacío vinieron por tu culpa, dijo Sara, aunque no había acusación en su voz, solo una sombría comprensión. Se sienten atraídos por la presencia de los guardianes, lo que significa que donde quiera que vaya, pongo a la gente en peligro. Lo que significa, corrigió Sara, que la confrontación final es inevitable. Podemos afrontarla en nuestros términos, o podemos dejar que te persigan por toda la galaxia mientras consumen todo a su paso. Marcus se dejó caer en el asiento del copiloto, sintiendo el agotamiento que le producía el uso prolongado de un poder que no comprendía. Su cicatriz había perdido su brillo habitual, pero aún podía sentir una energía que fluía por su cuerpo, una energía que sin duda no era de origen humano. «Sara, ¿hacia dónde volamos exactamente?», preguntó. «Porque si tu plan es llevarme a Citriprime para que tu gente realice pruebas mientras los devoradores del vacío consumen media galaxia rastreándonos, creo que necesitamos una estrategia mejor». «La estrategia», dijo, activando el sistema de comunicación de largo alcance de la nave, «es llegar a Citriprime antes que ellos y usar los antiguos artefactos guardianes para desbloquear el poder que contiene esa cicatriz». «Artefactos guardianes, armas, herramientas, posiblemente vehículos», respondió, estableciendo contacto con lo que parecía ser una enorme flota de naves de guerra City. Construidas por los mismos seres que te marcaron, con instrucciones de que solo se activarían en presencia del verdadero guardián. En la pantalla de comunicación, Marcus pudo ver la flota. Cientos de naves en formación alrededor de un mundo que brillaba como una joya azul contra el campo estelar.
Pero también vio algo más en los indicadores tácticos. Siluetas oscuras moviéndose entre las estrellas, convergiendo en el mismo destino. Ya van camino a Sid Prime, observó. Los devoradores del vacío. No solo me persiguen, sino que nos ganan la carrera. Entonces más nos vale, dijo Sara, acelerando la profecía carmesí al máximo, que las profecías sepan de lo que hablan. Mientras aceleraban hacia lo que sería la salvación de la humanidad o su campo de batalla final, Marcus sintió su cicatriz palpitar con energías que lo conectaban con seres de luz que había conocido 5 años atrás y con un destino que apenas comenzaba a comprender. Detrás de ellos, el vacío donde había existido el punto Nexus continuaba expandiéndose, consumiendo el espacio mismo. Delante de ellos, armas ancestrales aguardaban ser despertadas por alguien que aún no estaba del todo seguro de creer en las profecías, pero que tenía la absoluta certeza de que no permitiría que la galaxia perdiera su lugar. Sara, dijo, observando la flota que se aproximaba y la oscuridad que los perseguía. Espero que tu gente esté preparada para esto. Llevan 1000 años preparándose, respondió ella. La pregunta es, ¿lo estás tú? Marcus se miró en el visor de la nave, viendo a un soldado humano que, de alguna manera, se había convertido en el centro de una guerra cósmica en la que nunca había pedido luchar. Su cicatriz brillaba con intensidad contra la luz de las estrellas. Y por primera vez desde que abandonó la estación Kepler, se sintió listo para descubrir el verdadero significado de esa marca. Vamos a averiguarlo, dijo, mientras la profecía carmesí se precipitaba hacia su destino a la velocidad de la luz. Sid Prime era todo lo que Marcus había esperado de una antigua civilización guerrera y nada para lo que se hubiera preparado emocionalmente. La superficie del planeta estaba cubierta de estructuras cristalinas que parecían brotar directamente de la roca madre, creando ciudades que se asemejaban a bosques geométricos que se extendían hacia 3 soles ámbar. Pero fueron las plataformas de defensa orbitales las que realmente lo dejaron sin aliento. Construcciones masivas que vibraban con firmas de energía que su equipo humano ni siquiera podía clasificar. Bienvenidos al trono de las profecías, dijo Sara mientras la profecía carmesí descendía a través de protocolos de entrada atmosférica que implicaban más ceremonia que requisitos prácticos de navegación. Hogar de la tradición militar más antigua de la galaxia y de los creyentes más obstinados en el destino cósmico. Y todos están esperando para conocerme, observó Marcus, notando a los miles de Sith reunidos en la plaza de aterrizaje. Incluso desde esa altura, podía ver la armadura ceremonial, las armas alzadas en saludo y lo que parecían ser estandartes religiosos ondeando con los vientos del planeta. No para conocerte, corrigió Sara al aterrizar con sorprendente delicadeza. Para presenciar el cumplimiento de la profecía, o su refutación definitiva, el comité de bienvenida estaba encabezado por 3 figuras cuya presencia parecía enaltecer el ambiente. La figura central era claramente la mayor, una sirí cuya piel plateada tenía una luminosidad que denotaba siglos de sabiduría acumulada, y vestía túnicas que parecían tejidas con la luz de las estrellas. Alto guardián de la profecía, susurró Zoro mientras descendían por la rampa de la nave. Si alguien vivo comprende el verdadero significado de tu cicatriz, es él. Marcus enderezó los hombros, muy consciente de que su porte militar humano probablemente parecía primitivo comparado con la elegante postura formal que los rodeaba. Ninguna presión, dijo Tne, con una voz que resonaba en los huesos de Marcus. Llegas en el momento profetizado, portando la marca profetizada y en compañía del guía profetizado. Sin embargo, la oscuridad te sigue de cerca. Eres el alto guardián, comenzó Marcus, dejando de lado los títulos formales para dirigirse directamente a él. Señor, no estoy seguro de ser a quien sus profecías esperan. Solo soy un soldado marcado por unos seres de energía y desde entonces he estado tratando de comprender su significado. Muéstrale la marca, insistió uno de los otros miembros del consejo, un Sith más joven cuya armadura sugería un rango militar. Que los antiguos guardianes juzguen por sí mismos. Marcus miró a Sara, quien asintió con ánimo,
Luego se quitó la chaqueta y la camisa para revelar las 3 cicatrices paralelas que cruzaban su omóplato. En el momento en que las marcas fueron expuestas a la atmósfera de Sitprime, comenzaron a brillar con creciente intensidad, y alrededor de la plaza, antiguas estructuras cristalinas comenzaron a resonar en armonía. La resonancia de los guardianes, susurró Fine, mientras su propia luminiscencia aumentaba en respuesta al resplandor de la cicatriz. Los artefactos se están despertando. ¿Qué artefactos? Marcus preguntó, aunque empezaba a sospechar que no quería saber la respuesta. En lugar de responder, Fine los condujo hacia la mayor de las estructuras cristalinas, una imponente aguja que parecía distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor de una forma que hizo que a Marcus se le llenaran los ojos de lágrimas. Al acercarse, secciones del cristal comenzaron a brillar con patrones que coincidían con la iluminación de su cicatriz. El arsenal de los guardianes, explicó Tyne, colocando la mano sobre lo que parecía ser una sólida pared de cristal. Armas y herramientas dejadas atrás por los seres que lucharon por primera vez contra los devoradores del vacío, selladas hasta que el marcado regresara a reclamarlas. La pared de cristal se disolvió al contacto, revelando una cámara que no contenía nada que Marcus pudiera reconocer inmediatamente como armas. El espacio estaba lleno de formas geométricas flotantes que parecían existir en más dimensiones de las que la percepción humana podía procesar. Todas ellas pulsaban con la misma firma energética que su cicatriz. No entiendo, dijo, entrando con cautela en la cámara mientras sentía que las formas geométricas respondían a su presencia orbitando más cerca. No parecen armas porque no son armas, dijo una nueva voz. La familiar voz de Crystalline le hablaba directamente a la mente, no a los oídos. Sus llaves. Marcus se giró, pero no vio la fuente de la voz a su alrededor. Las formas geométricas comenzaron a unirse, adoptando figuras casi reconocibles, casi como los seres de energía que había encontrado en la estación Kepler. Vosotros, dijo, dirigiéndose al aparente vacío, con la absoluta certeza de que hablaba con alguien. Vosotros sois quienes me marcasteis. Nosotros somos quienes os preparamos, confirmó la voz. Y ahora Marcus podía ver indicios de formas luminosas moviéndose por la cámara. Como preparamos a otros en otros mundos para el día en que los devoradores amenazaran la estructura fundamental de la realidad misma. ¿Otros? Preguntó Sarah, con la voz tensa por la emoción contenida. Hay más guardianes. Hay muchos que llevan marcas, respondió la voz. Pero pocos han aprendido a aceptar lo que representan las marcas. Menos aún tienen el valor de usarlas. ¿Cómo se usan? Preguntó Marcus, extendiendo la mano hacia una de las formas geométricas y sintiendo cómo respondía a su tacto transformándose en algo parecido a una armadura. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? No solo tú, dijo la voz, y Marcus sintió una calidez que bien podría haber sido aprobación. El guardián nunca estuvo destinado a luchar solo. Las marcas, los artefactos, las antiguas preparaciones, todo estaba diseñado para crear unidad entre aquellos que eligen oponerse a la oscuridad. De repente, la cámara se llenó de presencias adicionales. No los seres de energía, sino algo más. Humanos, y especies que Marcus no reconocía. Todos con marcas similares a las suyas. Todos atraídos a este lugar por la misma resonancia cósmica que lo había traído hasta aquí. ¿Cuántos? Preguntó, observando cómo más individuos marcados se materializaban en la cámara. Los suficientes, respondió la voz. Si decides unirlos. ¿Unirlos cómo? En lugar de responder, el ser de energía dirigió su atención a la mayor de las formas geométricas, una estructura que parecía contener un sistema estelar entero en miniatura. Tócalo, sugirió la voz. Comprende lo que realmente representan las marcas. Marcus colocó la mano sobre la estructura y sintió como su conciencia se expandía más allá de los límites de su mente individual. De repente, estaba conectado no solo a su propia cicatriz, sino a todas las marcas similares de la galaxia. Miles de seres que habían sido elegidos,
preparados y marcados por los seres de energía como parte de una red de defensa cósmica. A través de la conexión, podía sentir a los devoradores del vacío acercándose a Citriprime. Pero también podía sentir algo más. El poder combinado de todas las marcas guardianas activándose simultáneamente, creando una red protectora de energía que abarcaba sistemas estelares enteros. Una red, se dio cuenta, no armas individuales, sino un sistema de defensa coordinado. El universo se protege a sí mismo, confirmó la voz, a través de aquellos que eligen ser sus guardianes. Marcus sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, no la carga del heroísmo individual, sino la responsabilidad de coordinar un esfuerzo defensivo galáctico a su alrededor. Los seres marcados esperaban su elección, sus propias cicatrices palpitando al ritmo de la suya. ¿Qué sucede si? ¿Esto? Preguntó. Los devoradores del vacío están contenidos. El equilibrio cósmico se mantiene y la galaxia aprende que algunas amenazas requieren unidad en lugar de valentía individual para ser superadas. Y si no lo hacemos, la existencia termina, dijo la voz simplemente. No solo la vida, sino la estructura fundamental de la realidad misma. Marcus miró a Sara, quien lo observaba con una expresión que mezclaba esperanza, miedo y absoluta confianza en su juicio. ¿Qué piensas? Creo, dijo ella, tomando su mano libre, que algunos destinos merecen ser aceptados. Marcus activó la red. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Miles de marcas guardianas a lo largo de la galaxia cobraron vida simultáneamente, creando una red de energía protectora que hizo que los devoradores del vacío, consumiendo oscuridad, retrocedieran de sistemas estelares enteros. A través de la conexión, Marcus pudo coordinar los esfuerzos defensivos de una docena de especies diferentes, combinando sus capacidades únicas en una resistencia unificada. Está funcionando, dijo Sara, monitoreando las pantallas tácticas que mostraban cómo el avance de los devoradores se detenía al encontrar barreras de existencia pura que no podían consumir. Por ahora, respondió Marcus, sintiendo la tensión de coordinar tantas mentes y capacidades diferentes. Pero esto es solo el principio. La red necesita mantenimiento constante, coordinación continua. Esto no es una batalla. Es una responsabilidad permanente. ¿Están preparados para ello? Marcus observó la cámara, a los seres de energía que se habían desvanecido hasta convertirse en una luminiscencia apenas visible. Observó a los demás guardianes que regresaban a sus mundos para mantener su parte de la red, y a Sara, que ya comenzaba a comprender la magnitud del compromiso que habían asumido. Estoy preparado, dijo. Si siempre lo eres, respondió ella. Y cuando sonrió, Marcus no vio el fin de su antigua vida, sino el comienzo de algo sin precedentes. Una alianza que abarcaría estrellas y especies, construida sobre la base de dos personas que habían elegido creer en profecías que resultaron ser protocolos de defensa cósmica. 6 meses después, Marcus se encontraba en la plataforma de observación de la Estación de Coordinación de los Guardianes, una nueva instalación construida conjuntamente por 17 especies diferentes para albergar el comando central de la red. A través del aluminio transparente, podía ver naves que llegaban de todos los rincones de la galaxia, trayendo consigo nuevos candidatos a guardianes y representantes de civilizaciones que habían decidido que la cooperación era preferible a la extinción. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Sara, acercándose a él en la ventana de observación con tabletas de datos que detallaban la creciente eficacia de la red. ¿Sobre aceptar mi destino como guardián cósmico?, preguntó Marcus, y sonrió. Solo que necesité a un guerrero con complejo de profecía para convencerme de que algunas cicatrices están hechas para ser aceptadas en lugar de ocultadas. Y yo solo lamento haber tenido que casi perderlo todo para descubrir que vale la pena creer en algunos destinos, respondió Sara. Sus ojos dorados reflejaban las luces de las naves que transportaban esperanza a través de la oscuridad entre las estrellas. Permanecieron juntos, observando cómo la galaxia aprendía a defenderse mediante la unidad. Y Marcus comprendió que la cicatriz en su hombro nunca había sido una marca de aislamiento. Había sido un símbolo de conexión,
esperando a que entendiera que las mayores victorias no las consiguen héroes individuales, sino personas que eligen unirse contra la oscuridad.